La fecha que conmemoramos remite a un hito, quizá el gran hito de nuestra historia. Las columnas salomónicas de la casita de Tucumán decoran cuadernos de generaciones de argentinos. Históricas, nos recuerdan no solo la firma del Acta de Independencia, sino que traen consigo la fuerza de un mito. En 1816 convergieron dos hechos fundamentales para la historia nacional: la Declaración de la Independencia y la organización final del Plan de Guerra de José de San Martín, que sería el garante de esa independencia y la llevaría más allá de las Provincias Unidas. El contexto internacional donde esto ocurría era complejo. España se había liberado de los franceses y el rey Fernando VII había vuelto al trono y se predisponía a recuperar los territorios americanos que estaban en manos de los revolucionarios. El ejército realista había recuperado amplios territorios en América, entre ellos Chile y buena parte del Alto Perú, derrotando a una parte de los movimientos independentistas americanos, lo que constituía toda una amenaza para las Provincias Unidas. En medio de esa situación, las Provincias Unidas se juntaron para decidir qué hacer ante el peligro realista. El Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas en Sudamérica se reunió en San Miguel de Tucumán para limar asperezas entre Buenos Aires y las provincias, cuyas relaciones estaban deterioradas. Cada provincia eligió un diputado cada 15.000 habitantes. Las sesiones del Congreso se iniciaron el 24 de marzo de 1816 con la presencia de 33 diputados de diferentes provincias de un territorio bien diferente a lo que hoy es Argentina. Por ejemplo, Charcas, hoy parte de Bolivia, envió un representante. En cambio, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe no participaron del Congreso porque estaban enfrentadas con Buenos Aires y en ese entonces integraban la Liga de los Pueblos Libres junto con la Banda Oriental bajo el mando del general José Gervasio Artigas. La Casa Histórica de Tucumán se construyó en 1760. Pertenecía a una importante familia local, la de Francisca Bazán, esposa de Miguel Laguna. Era una casa con varias habitaciones, patios que las conectaban, y su único ornamento eran unas columnas salomónicas ubicadas a los costados de la puerta principal. Después de ser sede del Congreso, donde se declaró la independencia, fue alquilada para la imprenta del Ejército, el Servicio de Telégrafo y el Juzgado Federal. En 1869, el fotógrafo Ángel Paganelli, que visitaba la ciudad de San Miguel de Tucumán, registró el deterioro del edificio a solicitud de un grupo de vecinos para llamar la atención de las autoridades en pos de la conservación. En 1904, el gobierno la restauró, pero debido a su pésimo estado, tuvo que demoler gran parte de la vieja casa. La única parte que fue salvada fue el Salón de la Jura de la Independencia. La reconstrucción intentó ajustarse al máximo en cada detalle del edificio original, utilizando incluso los mismos tipos de ladrillos, tejas y baldosas. En 1941 fue declarada monumento histórico. Actualmente funciona como museo y es centro tradicional de los festejos por la Declaración de la Independencia. Mientras preparaba en Cuyo al ejército que cruzaría los Andes, San Martín se mostraba impaciente para que el Congreso reunido en Tucumán proclamara la independencia. Finalmente, el 9 de julio de 1816, los representantes firmaron la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica y la afirmación de la voluntad de investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. De este modo, después del proceso político iniciado con la Revolución de Mayo de 1810, se asumió por primera vez una manifiesta voluntad de emancipación. Se trató, pues, de una manifestación clara,
acorde con el pedido de San Martín de declarar la independencia absoluta de las Provincias Unidas respecto a la corona española y de toda otra dominación extranjera, según la fórmula agregada a la proclama días después en las siguientes sesiones del Congreso. La proclama se publicó en español, también en quechua y aymara, con el fin de incorporar al proceso a los pueblos originarios. Todos podemos recordar la imagen que construimos como alumnos, imaginar a esos hombres reunidos, con voluntad heroica e ideas de libertad. Una imagen romántica construida sobre las bases de relatos, actos, reiteraciones. Pero aun cuando enseñamos sobre el pasado, como educadores hacemos siempre una apuesta al futuro. Enseñamos con la esperanza de formar hombres y mujeres capaces de seguir construyendo mundos, sujetos políticos dispuestos a mejorar la situación en la que viven. Por eso, cada acto escolar es una invitación a pensar el pasado desde el presente y de cara al futuro. El Día de la Independencia nos alienta a ir en esta dirección. Pensarnos independientes implica reconocer el poder y la responsabilidad de ser hacedores de nuestra propia historia. Por eso, en los actos y en las actividades previas podemos recordar junto con los alumnos no solo la semblanza del mito, sino analizar el contexto de ese hito histórico, buscando comprender a los patriotas de entonces en su dimensión humana. Este 9 de julio celebremos esas ideas que tanto resuenan, que hasta hoy tienen eco: libertad, independencia, identidad, soberanía. Y celebremos también como comunidad ser protagonistas de una historia que continúa escribiéndose capítulo a capítulo. Momento sublime que hará historia esta casa. Ya el presidente Laprida de su sitial se levanta. Ya pronuncia la pregunta que esperan todos con ansia. Ya dice: ¿quiere el Congreso que las Provincias Unidas se independice de España? Ya un grito de entusiasmo ha cubierto sus palabras. Ya el soberano Congreso la independencia proclama. Ya todos cantan el himno, ya replican las campanas. Ya en esa calle del Rey es historia la casa. Ya es Tucumán el Alta, el corazón de la patria. Seamos libres, que lo demás no importe.